La niña había llegado al estadio escolar acompañada de sus padres para ver un partido de fútbol. Todo transcurría con normalidad, hasta que, en un momento dado durante el juego, los adultos se dieron cuenta de algo inquietante: Gaby ya no estaba con ellos. Desconcertados, comenzaron a buscarla por su cuenta, recorriendo cada rincón del recinto con la esperanza de encontrarla entre los asistentes. Sin embargo, al no tener éxito, alertaron a la policía. Lo que parecía una simple desaparición infantil se transformó rápidamente en una investigación de grandes proporciones que terminaría revelando una verdad aterradora, capaz de estremecer hasta el último habitante del pueblo. Gabrielle Doolin nació el 26 de diciembre de 2007, en Scottsville, un pequeño poblado ubicado en el estado de Kentucky, Estados Unidos. Con una población apenas superior a los 4.000 habitantes, Scottsville era un típico pueblo agrícola donde la mayoría de sus residentes se conocían entre sí o, al menos, sabían quién era quién. Las familias llevaban generaciones establecidas en la zona, y había una fuerte sensación de comunidad. Como suele suceder en localidades rurales, las opciones de entretenimiento eran limitadas, y el deporte escolar se había convertido en uno de los principales focos de convivencia social. La escuela local contaba con instalaciones deportivas notables, canchas amplias para fútbol, béisbol e incluso tenis. Con frecuencia se organizaban partidos, torneos y actividades recreativas que atraían a vecinos de todas las edades. Asistir a estos eventos era casi una costumbre para los lugareños, una tradición que mantenía unido al pueblo. La familia de Gaby no era la excepción. Sus padres tenían 3 hijos, 2 varones y una niña. El hijo mayor formaba parte del equipo de fútbol de la escuela, mientras que Gaby, desde pequeña, había comenzado a destacar como porrista. Tenía solo 7 años cuando, en noviembre de 2015, el evento deportivo más esperado del año estaba por celebrarse. Se trataba de un partido especial, en el que el equipo estrella de la escuela, conformado por sus mejores jugadores, se enfrentaría a una selección del condado. Todos en Scottsville hablaban del encuentro. Era la clase de evento que detenía la rutina del pueblo. El hermano mayor de Gaby jugaría ese día, lo que hacía aún más especial la ocasión para la familia. No obstante, a Gaby no le interesaba tanto el partido en sí. Ella quería ir para jugar con sus amigos, corretear por el campo y divertirse como solo lo hacen los niños. Inicialmente, sus padres habían planeado dejarla en casa, al cuidado de un familiar junto a su hermano menor, pero la niña insistió tanto en acompañarlos que finalmente cedieron. Esa noche del 14 de noviembre, la familia Doolin llegó al estadio. El ambiente era vibrante, decenas de residentes se habían dado cita para apoyar a su equipo, y también habían llegado visitantes de otros condados. Al llegar, Gaby divisó a unos amigos y le pidió permiso a su madre para ir con ellos. Su mamá accedió, pero le dio una advertencia clara: no debía alejarse del área escolar y debía permanecer con los otros niños. Tras darle su visto bueno, la mujer subió a las gradas. Gaby, emocionada, corrió hacia sus amigos. Aparentemente, más tarde también se acercó corriendo hacia su padre. La presencia de tanta gente, el bullicio del juego y la distracción natural de los adultos hicieron que nadie se percatara del momento exacto en que Gaby desapareció. Pero en un pueblo donde todos se conocían, una ausencia como esa no pasaría desapercibida por mucho tiempo. En cuestión de minutos, la preocupación se convirtió en alarma, y el estadio entero pareció contener la respiración. Cada minuto contaba, y aunque nadie lo sabía aún, los engranajes de una pesadilla ya se habían puesto en marcha. Para los investigadores, esta desaparición suponía un reto inusual. Scottsville no era un lugar acostumbrado al crimen, mucho menos a la pérdida inexplicable de uno de sus niños. La tensión crecía a cada segundo que pasaba sin noticias de Gaby. A medida que más personas se unían a la búsqueda, empezaban a surgir rumores, teorías, sospechas infundadas. Pero detrás del caos, había una verdad oculta, esperando ser descubierta, y cuando por fin salió a la luz, dejó al pueblo sumido en el horror. En aquel estadio, entre las luces, el ruido de la multitud y el eco de los silbatos, se escondía el inicio de una tragedia. Una escena cotidiana se transformó en el punto de partida de uno de los casos más dolorosos en la historia reciente de Kentucky. La inocencia de una comunidad entera se vio quebrada en cuestión de minutos, y lo que comenzó como una noche de celebración se convirtió en una interminable pesadilla. Gaby se había acercado a una sala especial dentro del estadio, donde un hombre se encargaba de hacer anuncios por los altavoces del recinto. Con la inocencia típica de su edad, le pidió unas monedas para comprar algo dulce en el puesto de golosinas y luego salió corriendo. Pasó un tiempo. Sus amigas, agitadas, subieron a las gradas donde estaba su madre. La mujer las miró rápidamente,
y al no ver a su hija entre ellas, sintió un escalofrío. Las niñas, algo nerviosas, le preguntaron si había visto a Gaby. Ella respondió que no la veía desde hacía ya un buen rato. Las niñas le explicaron que habían estado jugando a las escondidas. Gaby era la encargada de encontrarlas, así que ellas se escondieron en el baño. Pero los minutos pasaban y Gaby nunca apareció. Pensando que la niña había desistido del juego o que simplemente no las había encontrado, salieron de su escondite para buscarla. Gritaron su nombre, recorrieron los sitios donde solían jugar, pero Gaby parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Entonces supusieron que tal vez había regresado con su madre a las gradas, y corrieron hacia allí. No fue así. Su madre ya empezaba a sentir el miedo abrirse paso en su pecho. Alarmada, se dirigió al lugar donde estaba su esposo, y rápidamente le explicó lo que ocurría. Gaby había desaparecido. El padre no perdió ni un segundo y se lanzó a recorrer el estadio y sus alrededores, llamándola a gritos. Mientras tanto, la madre se dirigió hacia el puesto de golosinas donde Gaby había dicho que compraría algo. Caminó por los pasillos, miró entre los rostros, pero su hija no estaba por ningún lado. En su camino, fue alertando a otras personas sobre la desaparición. Poco a poco, más adultos comenzaron a colaborar, extendiendo la búsqueda por todo el complejo escolar. Una vez que revisaron sin éxito todos los rincones accesibles alrededor del estadio, los padres regresaron al interior para hacer un anuncio por los altavoces. Tal vez, pensaron, si Gaby estaba perdida o jugando en otro sitio, al oír su nombre acudiría a donde la esperaban. Pero el silencio fue su única respuesta. Para entonces, el partido había entrado en receso y la mayoría del público volvía a sus asientos. Los padres preguntaban a cada persona conocida si habían visto a la niña. Algunos, al comprender la gravedad de la situación, se unieron sin dudar a la búsqueda. Decidieron revisar de nuevo los alrededores del campo. Solicitaron que se encendieran las luces alrededor del campo de béisbol, ya que desde ahí salía un sendero que conducía a una pequeña zona boscosa. Un grupo de adultos caminó por la vereda, iluminando entre los árboles, llamando a la niña. Pero nuevamente, no hallaron ni una señal. Ya habían pasado cerca de 20 minutos desde que Gaby había sido vista por última vez. Era tiempo de aceptar que la situación se estaba saliendo de sus manos. Sin perder más tiempo, sus padres tomaron la decisión de contactar a la policía. Los oficiales llegaron con rapidez a la escuela. Tomaron declaración a los padres, a las amigas de Gaby, e iniciaron un protocolo de búsqueda de persona desaparecida. El departamento policial local no tenía experiencia en este tipo de casos. Scottsville era una comunidad tranquila, donde rara vez ocurría algo grave. La desaparición de una niña durante un evento escolar, en un sitio lleno de gente, era impensable. Sin embargo, cada minuto contaba, y los agentes sabían que debían actuar con celeridad. Dividieron grupos, establecieron puntos de control y comenzaron a interrogar a los presentes. El estadio entero se transformó en un centro de búsqueda. La desesperación se había apoderado de los padres de Gaby. En sus ojos, el miedo y la culpa se entrelazaban con la esperanza. La madre recorría los pasillos una y otra vez, repitiendo el nombre de su hija, esperando escuchar una respuesta, un grito, un movimiento. El padre, por su parte, no dejaba de correr por los bordes del campo, entrando y saliendo de cada rincón visible. La comunidad entera parecía movilizada. Cada adulto que estaba allí entendía que esto no solo era un asunto de una familia, sino de todos. Alguien había visto algo. Alguien sabía algo. Pero por ahora, reinaba el silencio. Los niños que estaban presentes también fueron interrogados. Algunos recordaban haberla visto cerca del baño, otros cerca del puesto de dulces, pero ninguno tenía información clara sobre qué había pasado después. Lo desconcertante era que todo había ocurrido en medio de un evento masivo, con padres, maestros y vecinos por todas partes. ¿Cómo era posible que nadie hubiera notado nada? ¿Cómo podía desaparecer una niña así, sin que nadie lo advirtiera? Las preguntas se acumulaban, y con ellas, el terror de una verdad aún invisible que amenazaba con destruir la paz de una comunidad entera. La policía local no contaba con experiencia previa en casos de esta gravedad. Scottsville era un lugar donde rara vez ocurrían crímenes serios, mucho menos uno que involucrara la posible desaparición de una menor. Aún así, los oficiales actuaron con rapidez y empezaron a trabajar bajo el peor de los escenarios, la posibilidad de que Gaby hubiera sido secuestrada. El problema era urgente y claro. Si alguien la había raptado, lo más probable era que esa persona aún se encontrara dentro del estadio, mezclado entre los espectadores que estaban a punto de abandonar el lugar una vez que el partido finalizara.
El tiempo jugaba en contra. En cuestión de minutos, cientos de personas comenzarían a salir del recinto, incluyendo, quizás, al responsable. No podían permitirlo. Con determinación, la policía decidió interrumpir el partido de inmediato y cerrar por completo el estadio. Sellaron cada salida, impidiendo que cualquier persona saliera del lugar. Los oficiales tomaron el control absoluto de la situación. Sin embargo, no revelaron a la multitud la verdadera razón detrás de su accionar. Decir que sospechaban que el secuestrador de una niña estaba allí, entre ellos, habría causado un pánico incontrolable y habría dificultado aún más el curso de la investigación. Mientras tanto, al lugar llegaron agentes de la policía estatal para reforzar la búsqueda. Comenzaron a inspeccionar los alrededores de la escuela, incluyendo el campo de béisbol y el bosque que se extendía más allá. Siguiendo el sendero entre los árboles, avanzaron con linternas y cuidado. Después de recorrer un tramo del bosque, llegaron a un pequeño arroyo. Fue allí donde hicieron el hallazgo más doloroso de aquella noche. El cuerpo sin vida de una niña flotaba entre las aguas poco profundas. Era Gaby. Su pequeña figura, inmóvil y expuesta, confirmaba lo que nadie quería aceptar. Llamaron de inmediato a los servicios médicos, aunque sabían que era demasiado tarde. Aún sin realizar la autopsia, los peritos notaron señales evidentes en el cuello que indicaban que había sido estrangulada. A esto se sumaba otro detalle perturbador: parte de su ropa estaba ausente. Esta combinación de factores llevó a los investigadores a considerar seriamente que Gaby había sido víctima de agresión sexual, además del homicidio. La escena era devastadora. En ese mismo momento, la madre de Gaby, al ver la ambulancia cerca del bosque, creyó que su hija había sido encontrada con vida, que quizás solo necesitaba atención médica. Corrió desesperadamente hacia el lugar. Pero los agentes la interceptaron antes de que pudiera acercarse. No podían permitirle ver el cuerpo de su hija en ese estado. La protegieron, aunque en su corazón ella ya presentía lo peor. Lo que hasta entonces era una búsqueda desesperada se había transformado en una investigación por asesinato. El dolor de los padres era insondable, y el horror se apoderaba lentamente de la comunidad. La policía sabía que el asesino podría seguir entre ellos, observando, mezclado entre los testigos, los voluntarios, quizás incluso entre los padres que ayudaban a buscar. No podían correr riesgos. Tras recuperar el cuerpo, tomaron una decisión crucial. Con el objetivo de mantener a todos controlados, trasladaron a la multitud del estadio al gimnasio de la escuela. Necesitaban tiempo. Tiempo para identificar posibles sospechosos. Tiempo para hacer preguntas. Tiempo para encontrar a un asesino. Había que actuar con precisión y frialdad, sin sembrar el caos. Los agentes comenzaron a hablar con cada persona, cruzando relatos, buscando contradicciones, estudiando comportamientos. El asesino debía estar ahí. Tenían la certeza. Scottsville era un pueblo pequeño, y esa noche, casi todos los residentes estaban presentes en el partido. Atraparlo no era solo una posibilidad. Era una obligación. Los padres de Gaby fueron informados de lo que se sospechaba. Las palabras de los oficiales cayeron como un martillo sobre sus corazones ya devastados. La madre no podía creerlo. Se negaba a aceptar que su pequeña, apenas con 7 años, hubiera muerto de esa forma. El padre, con la mirada vacía, solo asentía en silencio, como si su mente se hubiese desconectado del mundo. Pero a pesar del dolor, sabían que era crucial colaborar. Cada detalle que pudieran ofrecer sobre Gaby, su comportamiento, sus amigos, su entorno, podría ayudar a encontrar al responsable de aquella atrocidad. Lo que antes era una tranquila noche de viernes, se había convertido en la escena de un crimen atroz. Una comunidad entera estaba siendo confrontada con una verdad impensable. Entre ellos, uno de los suyos había sido capaz de arrebatarle la vida a una niña inocente. El aire estaba cargado de tensión. Cada rostro era observado con detenimiento. Cada movimiento podía ser una pista. Y mientras el cuerpo de Gaby era llevado a los forenses, la cacería comenzaba, no contra un extraño, sino contra alguien que, hasta esa noche, había sido parte del mismo pueblo. Los investigadores, ya convencidos de que se encontraban ante un crimen atroz, se sentaron con los padres de Gaby para hacerles una pregunta inevitable. ¿Tenían alguna idea de quién podría haberle hecho algo así a su hija? ¿Alguna sospecha? ¿Alguien que les hubiese parecido fuera de lugar o que les hubiera hecho alguna amenaza reciente? Pero la respuesta fue unánime y devastadora: no. No tenían enemigos, no habían notado nada raro, y mucho menos podían imaginar a alguien capaz de hacerle daño a su niña. No tenían la más mínima pista. Después,
Los detectives centraron su atención en las amigas de Gaby. Les preguntaron si habían visto a alguien extraño, si alguien las había seguido o las había estado observando durante el juego. Pero las niñas, confundidas y visiblemente afectadas, aseguraron que no recordaban nada fuera de lo normal. La policía las llevó al gimnasio, donde se mantenía al resto de los asistentes, y les pidió que observaran con atención a las personas presentes. Tal vez, pensaban, al ver un rostro, una de ellas recordaría algo. Sin embargo, el ejercicio no arrojó ningún resultado. Ninguna de las niñas reconoció a nadie. El detective principal no se rindió. Estaba convencido de que las pequeñas sabían más de lo que creían, pero que su corta edad y el trauma les impedían dimensionar la importancia de sus recuerdos. Por eso les pidió que volvieran a pensar en cada momento de esa noche, cada paso, cada cara. Finalmente, una de las niñas recordó algo. Dijo que justo antes de esconderse en el baño, había visto a un hombre parado cerca de la entrada. No recordaba su rostro, ni su estatura exacta, pero sí un detalle: llevaba una chaqueta de mezclilla. Con ese pequeño hilo de información, la policía fue a hablar con el vendedor de boletos del partido. Este también dijo recordar a un hombre con una chaqueta de mezclilla colgada del brazo. Lo describió como alguien extraño, incluso dijo que parecía estar ebrio. Pero no conocía su nombre ni había tenido ningún tipo de interacción con él. Aún así, ese testimonio reforzaba la descripción de la niña. Aunque aún no sabían quién era, ya tenían una imagen parcial: un hombre adulto, chaqueta vaquera, comportamiento inusual, merodeando cerca del baño de mujeres. Mientras los oficiales seguían interrogando a los asistentes, la verdad comenzó a filtrarse entre los presentes. Finalmente supieron por qué estaban siendo retenidos. Estaban bajo investigación por el asesinato de una niña. El temor creció en el ambiente. Muchos comprendieron que posiblemente habían estado compartiendo espacio con el asesino sin saberlo. A pesar del miedo, la mayoría cooperó con los agentes, respondiendo preguntas con sinceridad. La policía también comparó los nombres de todos los hombres presentes con los registros de delincuentes sexuales. No hubo coincidencias. Aún así, no bajaron la guardia. Agentes fueron enviados a visitar a varios agresores sexuales registrados que vivían en un radio de varias decenas de kilómetros. Todos ellos presentaron coartadas sólidas y no se encontraban en las inmediaciones de la escuela la noche del crimen. La frustración crecía, pero de pronto, surgieron nuevas pistas. Varios testigos afirmaron haber visto a un hombre comportándose de forma muy extraña cerca del baño de mujeres durante el partido. Su nombre era Timothy Madden. Era un residente local, conocido por muchos en la comunidad. Pero según los testimonios, su conducta esa noche no fue la de un vecino cualquiera. Uno de los testigos dijo que lo vio deambulando por la zona con la mirada perdida y actitud nerviosa. Otro aseguró que parecía estar fuera de sí, murmurando cosas inentendibles mientras caminaba en círculos. Un tercero mencionó que notó cómo observaba con insistencia a las niñas que corrían por el campo. Estos relatos comenzaron a coincidir con el perfil que los agentes intentaban reconstruir desde la desaparición de Gaby. Un hombre errático, con una apariencia descuidada, que había estado en el lugar exacto donde todo ocurrió. El nombre de Timothy Madden empezó a sonar con más fuerza. Su historial era casi inexistente, no figuraba en ninguna lista de agresores, pero su comportamiento aquella noche no pasaba desapercibido. La policía comenzó a buscar más datos sobre él, su paradero actual, sus movimientos después del partido. Cada minuto contaba, y los investigadores sabían que estaban cada vez más cerca de la verdad. Una verdad que apuntaba no a un forastero, sino a un miembro de la comunidad, alguien que hasta esa noche había caminado libremente entre ellos. Alguien que había estado tan cerca, demasiado cerca. Esa noche, varios testigos coincidieron en algo inquietante: Timothy Madden se había comportado de forma extraña. Entre ellos, una de las amigas de Gaby aseguró que el hombre que vio cerca del baño llevaba puesta una chaqueta de mezclilla, igual a la que describieron otros asistentes al partido. El detalle comenzó a tomar fuerza cuando un familiar lejano de Timothy también aportó su versión. Según él, durante el juego, Madden no se mostró como de costumbre. Su hijo menor estaba en el campo jugando, y sin embargo, Timothy parecía distraído, ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Lo más inquietante era que, según este pariente, Timothy solía ser muy participativo en los partidos, siempre animando, hablando con los demás padres. Pero esa noche no se le vio hablar con nadie. Ya era entrada la noche cuando la policía, tras haber dejado salir a la mayoría de los asistentes, decidió actuar. Antes de acercarse directamente a Timothy, consultaron con el sheriff local, quien los recibió con escepticismo.
Les dijo que conocía a Madden desde hacía muchos años y que le parecía improbable que estuviera involucrado en algo tan atroz. No tenía antecedentes penales, salvo algunas infracciones de tránsito. Timothy vivía con su esposa y sus 5 hijos. Nada en su historial indicaba violencia ni conductas criminales. Aún así, los detectives decidieron ir a su casa y hablar con él directamente. Al abrir la puerta, los agentes le preguntaron si sabía por qué lo estaban buscando. Timothy, sin mostrar sorpresa, respondió que había oído sobre el asesinato de una niña, pero negó cualquier implicación. Fue entonces cuando los detectives decidieron aplicar una táctica psicológica. Le dijeron que había grabaciones donde se le veía hablando con Gaby momentos antes de su muerte. Esto era falso, pero buscaban provocar una reacción. En un primer momento, Madden negó haber hablado con la niña. Sin embargo, casi de inmediato corrigió su declaración. Dijo que sí había tenido una breve conversación con ella esa noche, cerca del estadio. Según su versión, había salido del edificio y vio pasar corriendo a unas niñas. Poco después, Gaby se le acercó para preguntarle si había visto a sus amigas, pues estaban jugando a las escondidas. Timothy le indicó una dirección, y la niña se fue en esa dirección. Aunque el relato parecía sencillo, el repentino cambio en su testimonio levantó sospechas inmediatas en los investigadores. No solo modificó su versión de los hechos de forma abrupta, sino que además situó el encuentro en un momento en el que no había testigos. Esto le daba una ventana perfecta para haber cometido el crimen sin que nadie lo viera. Los detectives entonces fueron más directos. Le preguntaron cómo explicaría que se encontrara su ADN en el cuerpo de la víctima. Sin inmutarse, Madden respondió simplemente, no podría explicarlo. Aquella calma aparente, esa respuesta sin resistencia, provocó escalofríos. Finalmente, los agentes le solicitaron voluntariamente una muestra de su ADN, y Timothy aceptó. A esas alturas, los investigadores ya veían en él a su principal sospechoso. Había contradicciones, testigos que lo ubicaban en la escena, y ahora, su propio testimonio empezaba a derrumbarse. El hecho de que no mostrara sorpresa ni intentara defenderse con mayor vehemencia también llamó la atención. Su serenidad era desconcertante. Era como si supiera que, tarde o temprano, lo descubrirían. La muestra de ADN era clave. Si coincidía con los rastros hallados en el cuerpo de Gaby, no habría escapatoria. Pero aún sin resultados de laboratorio, algo ya estaba claro para los detectives. Habían encontrado al hombre que buscaban. Las piezas empezaban a encajar. El comportamiento errático, el testimonio del pariente, las declaraciones de los testigos, la descripción de la chaqueta, todo apuntaba en una sola dirección. El pequeño pueblo de Scottsville, donde todos se conocían, comenzaba a enfrentar una verdad insoportable. Uno de los suyos había traicionado esa confianza colectiva de la forma más cruel posible. Un vecino, un padre de familia, un rostro conocido en la comunidad. Bajo esa fachada se escondía un monstruo. Y ahora, la justicia estaba cada vez más cerca de alcanzarlo. Timothy Madden accedió sin objeciones a entregar tanto una muestra de su ADN como la ropa que había usado la noche del partido. Sin embargo, en cuanto los agentes recibieron las prendas, notaron algo alarmante. En los pantalones, en la chaqueta de mezclilla y en su ropa interior había manchas que parecían ser de sangre. Ante esto, los investigadores lo confrontaron y le preguntaron directamente qué explicación podía dar al respecto. Madden reaccionó a la defensiva. Les dijo que estaban delirando, que aquello no era sangre, sino simplemente suciedad. Pero los detectives, con experiencia suficiente, sabían que eso no era tierra común. Aunque las manchas parecían claras, no podían arrestarlo solo con sospechas. La ley exigía pruebas científicas. Tendrían que esperar los resultados de los análisis forenses. El proceso tomaría varios días, y hasta entonces, el hombre que muy probablemente había matado a Gaby seguiría en libertad. Era frustrante, pero no había otra opción. Poco después, el forense completó la autopsia al cuerpo de la niña. Confirmó lo que ya temían, la causa de muerte fue asfixia manual. Las marcas en el cuello eran claras y profundas. Además, se confirmó que Gaby había sido agredida sexualmente con una violencia brutal. El forense también logró extraer una muestra biológica crucial del cuerpo de la víctima. Esta sería comparada con la muestra tomada a Timothy. Si coincidían, no habría duda alguna. Mientras esperaban los resultados, ocurrió algo inesperado. La policía recibió una carta anónima. El remitente aseguraba haber visto a un individuo sospechoso en el partido y proporcionaba detalles precisos, el modelo de su coche y su número de matrícula. Con esa información,
Los agentes identificaron rápidamente al propietario. Se trataba de un joven universitario que vivía a unos 30 minutos de Scottsville. De inmediato, fueron a visitarlo. El muchacho parecía desconcertado por la visita. Dijo que no sabía nada del asesinato, ni siquiera estaba al tanto de que una niña había desaparecido. Les explicó que esa noche había estado en su trabajo, y no en el partido. Los oficiales confirmaron su coartada sin dificultad y lo descartaron por completo como sospechoso. Nunca quedó claro quién escribió aquella carta. Tal vez fue un intento de desviar la atención o una broma de mal gusto, pero lo cierto es que el joven era inocente. Los investigadores regresaron su atención al único sospechoso firme, Timothy Madden. Pero pronto surgió otra pista. Varios vecinos empezaron a comentar el extraño comportamiento de un adolescente local. Había dicho a algunos que sí estuvo en el partido, pero luego le aseguró a otros que no había asistido. Sus versiones eran inconsistentes, y además, mencionó que había visto a un grupo de niñas jugando a las escondidas esa misma noche. La policía indagó más y descubrió un dato estremecedor. El joven en cuestión era nada menos que el hijo de Timothy Madden. Pero no era solo la contradicción en su relato lo que llamó la atención de los agentes. Lo que realmente sorprendió fue un incidente ocurrido semanas antes del asesinato. Según testigos, el adolescente había tenido una fuerte discusión con su padre. La pelea fue tan intensa que el muchacho tomó un cuchillo de cocina y se lo puso en el cuello a Timothy, amenazando con matarlo. El episodio fue alarmante, pero no se reportó oficialmente. Sin embargo, ese hecho sumado a su comportamiento errático hizo que la policía decidiera interrogarlo. Para hacerlo legalmente, necesitaban la presencia de los padres del menor. Pero cuando solicitaron una muestra de ADN del chico, la madre se negó tajantemente. Esta negativa encendió las alertas. Aunque el foco de la investigación seguía sobre Timothy, ahora había otra sombra rondando el caso. ¿Podría su hijo haber estado involucrado? ¿O simplemente la madre intentaba protegerlo por miedo, sin saber qué tanto sabía realmente? Las preguntas se acumulaban y las respuestas seguían siendo esquivas. Pero lo que estaba claro era que los Madden, padre e hijo, ocultaban más de lo que decían. Y cada día que pasaba sin que se revelara la verdad, la angustia crecía, no solo para los padres de Gabby, sino para toda una comunidad que aún no podía entender cómo un crimen tan cruel había nacido de entre sus propias calles. Los investigadores no lograron obtener ninguna muestra ni declaración útil del hijo menor de los Madden. Sin el consentimiento de la madre para tomar su ADN, no podían proceder legalmente. Se fueron sin nada en las manos. Sin embargo, en un pueblo como Scottsville, donde todos se conocían y los rumores viajaban más rápido que cualquier coche patrulla, las noticias sobre el interés policial en la familia Madden no tardaron en esparcirse. En pocos días, las calles ya bullían con teorías. Algunos afirmaban que uno de los hijos mayores, conocidos por su mal carácter, había sido el asesino. Otros estaban convencidos de que el crimen lo había cometido el propio padre, o que estaba encubriendo a uno de sus hijos. Los padres de Gabby también se enteraron de estos rumores. Fue como una segunda puñalada en el corazón. No solo estaban lidiando con la muerte brutal de su hija, sino que ahora veían señalada a una familia que conocían muy bien. El padre de Gabby solía hablar con Timothy Madden, sus hijos jugaban juntos en el equipo de fútbol escolar, y sus hijas practicaban porristas lado a lado. En aquella fatídica noche, ambas familias incluso se sentaron cerca una de la otra. Nada de eso cuadraba con la idea de que alguien de esa familia pudiera haber tenido algo que ver con el asesinato. Era demasiado difícil de asimilar. Pero los acontecimientos no paraban. El hijo mayor de los Madden, un joven de 20 años, comenzó a enviar mensajes agresivos a los oficiales locales a través de redes sociales. Usó lenguaje ofensivo y amenazas directas, exigiendo que dejaran de molestar a su familia. Las autoridades actuaron de inmediato. Fue arrestado por amenazas, y al revisar su historial, descubrieron que tenía una orden de arresto activa en otra ciudad. Estaba siendo buscado por un caso de abuso sexual contra una menor. Durante el interrogatorio, dijo que estaba frustrado porque todos estaban acusando a su familia sin pruebas. Negó tener relación alguna con el asesinato y declaró que la noche del crimen se encontraba en casa de su primo, en un pueblo cercano. Aceptó voluntariamente entregar una muestra de ADN, y esta fue enviada al laboratorio junto a la del padre. Mientras tanto, el pueblo se preparaba para despedir a Gabby. El 20 de noviembre, 6 días después del asesinato, se celebró el funeral. Cientos de personas acudieron para dar el último adiós. No solo vecinos de Scottsville, sino también de otros pueblos. La comunidad entera estaba devastada. Amigos, maestros, familiares,
todos unidos por el mismo dolor. Algunos aportaron dinero para ayudar a los padres con los gastos del funeral. Fue una ceremonia llena de lágrimas, silencio y rostros marcados por la impotencia. Nadie entendía cómo alguien podía hacerle eso a una niña tan llena de vida. Ese mismo día, la policía recibió los resultados de los análisis de ADN. El laboratorio había terminado de comparar las muestras biológicas recuperadas del cuerpo de Gaby, sangre y semen. El resultado fue claro y contundente. El ADN extraído coincidía en un 100% con Timothy Madden. La sangre encontrada en su ropa también le pertenecía. No había lugar a dudas. La bestia que estaban buscando no era un desconocido, no era un monstruo oculto tras una máscara. Era Timothy, el vecino, el padre de familia, el hombre que había compartido gradas con los padres de su víctima minutos antes de matarla. Con esta información en mano, los detectives acudieron nuevamente con los padres de Gaby. No podían cambiar lo ocurrido, pero por fin podían ofrecerles una respuesta. Les dijeron que habían identificado con certeza al asesino de su hija. No era una suposición ni un rumor, sino un hecho respaldado por la ciencia, por pruebas irrefutables. Los padres escucharon en silencio. Era una verdad devastadora, pero también era justicia. Habían vivido días de incertidumbre, de miedo, de sospechas lanzadas en todas direcciones. Ahora, al menos, tenían una certeza. Y con ella, el primer paso hacia la difícil sanación. Mientras tanto, otros agentes se dirigieron a la casa de Timothy Madden. Al llegar, lo arrestaron sin resistencia. Durante su traslado desde la comisaría, un grupo de periodistas se había congregado para capturar el momento. Al verlos, Timothy les gritó que era inocente. Más tarde, en declaraciones ante la policía, intentó justificar las manchas de sangre en su ropa. Dijo que se había rasguñado al pasar por un alambre de púas. Sin embargo, esa no fue la explicación que dio inicialmente. Antes había dicho que era solo suciedad. Ese cambio en su historia, combinado con la coincidencia exacta del ADN, era irrefutable. Con las pruebas en mano, los investigadores llevaron el caso ante el sistema judicial. La fiscalía fue clara desde el principio, buscarían la pena de muerte. La brutalidad del crimen y la evidencia física no dejaban espacio para indulgencias. Sin embargo, el abogado defensor de Timothy alegó que su cliente era inocente. Sostuvo que las pruebas no eran tan sólidas como se afirmaba y que había serias dudas sobre el origen real de las muestras. Aseguró que Timothy había estado todo el tiempo en el estadio, grabando el partido. Incluso mencionó que había testigos que lo vieron en ese momento. Además, el abogado trató de debilitar el argumento del Estado al mencionar que el cuerpo de Gaby fue encontrado en un arroyo, mientras que la ropa de Timothy estaba completamente seca. También recurrió al testimonio de la madre del acusado. Ella aseguró que Timothy había regresado a casa esa noche con ropa limpia, sin señales de alteración ni comportamiento extraño. Según ella, actuó como si nada hubiera ocurrido. Pero la acusación no tardó en desmantelar esos argumentos. Señalaron lo obvio. El ADN de Timothy fue encontrado en el cuerpo de la niña. Eso por sí solo eliminaba cualquier margen de duda razonable. Para los investigadores, la versión de Timothy contenía fragmentos de verdad. Coincidían en que probablemente él sí había salido del estadio un momento durante el partido. Gaby buscaba a sus amigas, y al verlo, el padre de una compañera de porristas no tuvo razón para sospechar. Puede que le preguntara si había visto a las otras niñas, y él, fingiendo ayudarla, le dijo que habían corrido hacia el bosque detrás del campo de béisbol. Allí, lejos de miradas, sin testigos, Timothy pudo haberla atacado, violado y luego asesinado. Después, volvió al partido, mezclado entre todos, como si nada hubiera pasado. El proceso judicial se fue retrasando. Los años pasaban y la familia de Gaby, desesperada, no encontraba paz. Lo único que querían era justicia. Pero la burocracia, los cambios de abogados y los trámites interminables estancaban todo. Para ellos, era como vivir una pesadilla sin final. En 2019, 4 años después del crimen, comenzó a discutirse una posible salida. La fiscalía propuso un acuerdo: retirar la solicitud de pena de muerte y sustituirla por cadena perpetua, a cambio de una confesión por parte de Timothy. Fue una decisión difícil para los padres de Gaby, pero al final aceptaron. El dolor de seguir esperando un juicio que no llegaba se volvía insoportable. Cada audiencia cancelada, cada documento pospuesto, era un recordatorio constante de que su hija ya no estaba. La posibilidad de evitar años adicionales de sufrimiento, enfrentamientos legales y exposición pública los convenció. Querían cerrar esa etapa.
Timothy, por su parte, accedió a confesar. Aquella aceptación formal de culpabilidad no traería de vuelta a Gabby, pero al menos significaba que el hombre que le quitó la vida pagaría por ello con la suya, encerrado para siempre, sin opción a redención. Las palabras que algún día Gabby pronunció entre risas en el campo de juego, los pasos que dio mientras buscaba a sus amigas, el brillo en sus ojos, todo eso se había extinguido por la maldad de un hombre en quien confiaba. Scottsville nunca volvió a ser el mismo. Las familias se volvieron más cautelosas, los partidos dejaron de ser celebraciones despreocupadas. El caso de Gabby se convirtió en una cicatriz abierta en la memoria del pueblo. Pero también fue una advertencia: el mal no siempre viene de fuera. A veces, vive al lado, oculto tras una sonrisa conocida. Para la familia de Gabby, aceptar el acuerdo no fue una decisión fácil. No solo implicaba renunciar a la posibilidad de una condena a muerte, sino también resignarse a que el asesino de su hija no revelara jamás lo que realmente ocurrió esa noche. Aún así, sabían que si el juicio seguía su curso, estarían obligados a revivir ese dolor durante meses. Tendrían que sentarse en la sala, mirar al rostro del hombre que destruyó sus vidas y escuchar, una y otra vez, los detalles de lo que le hizo a su niña. Era un castigo que no estaban seguros de poder soportar. Timothy Madden, quien hasta el final continuó alegando su inocencia en declaraciones públicas, aceptó el trato. Se declaró culpable, pero bajo una condición: no tendría que explicar cómo mató a Gabby ni confesar lo que hizo con ella. Solo tenía que decir las palabras «me declaro culpable» ante el juez. Este desenlace fue especialmente difícil para los familiares de Gabby. Ellos querían más. Querían escuchar la verdad en la voz del asesino. Querían que se quebrara, que confesara con detalles, que pidiera perdón, pero eso nunca sucedió. Lo único que recibieron fue su silencio, un silencio tan cruel como sus actos. Durante la audiencia donde se formalizó el acuerdo, se vivió un momento de tensión extrema. Parientes de Timothy comenzaron a gritar e insultar a la familia de Gabby en plena sala. Fue tan violento el enfrentamiento verbal que el juez se vio obligado a detener la sesión y separar a ambas familias. La atmósfera era irrespirable. Finalmente, Timothy Madden fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y enviado a una prisión de máxima seguridad. No volvería a ver la calle. No volvería a tocar a nadie más. Pagaría cada día de su vida por lo que hizo, aunque jamás haya tenido el valor de contarlo con su propia boca. En 2016, apenas un año después del asesinato, ocurrió algo inquietante que arrojó nueva luz sobre la verdadera naturaleza de Timothy Madden. Un adolescente estaba viendo un reportaje en televisión sobre el caso de Gabby cuando reconoció la cara del asesino. Varios años atrás, él y un amigo caminaban cerca del estacionamiento de un supermercado cuando un hombre adulto se les acercó. Les insistió varias veces para que subieran a su coche. Decía que los llevaría a dar una vuelta. Los niños, desconfiados y asustados, huyeron del lugar. Uno de los familiares del segundo niño denunció el hecho ante la policía. Ese niño, ya adolescente, aseguró que el hombre que intentó convencerlos de subir al auto era el mismo que aparecía ahora en pantalla, Timothy Madden. Aunque se levantó un informe policial en su momento, no se encontraron pruebas suficientes, por lo que el caso nunca avanzó. Años después, ese recuerdo volvió a la superficie, dejando una pregunta dolorosa: ¿cuántas veces más lo intentó antes de lograrlo? Si aquel testimonio es cierto, Timothy ya tenía un patrón claro de comportamiento. Tal vez no era la primera vez que intentaba abusar de un menor. Solo que, aquella noche, Gabby fue quien se le acercó. La idea es aterradora: un hombre esperando la oportunidad, fallando una y otra vez, hasta que finalmente la ocasión perfecta se presentó sola. Una niña que confiaba en él por ser el padre de una amiga, una situación aparentemente inocente que terminó en la peor de las tragedias. Lo que ocurrió en Scottsville dejó una cicatriz profunda no solo en la familia de Gabby, sino en toda una comunidad que comprendió que el peligro puede esconderse en los lugares más cotidianos, detrás de las personas más familiares. La historia de Gabby no debe ser olvidada. Es un llamado a estar alerta, a proteger a los más vulnerables y a nunca bajar la guardia. Tina nació el 27 de abril de 1969 en el estado de Washington. Cuando era apenas una niña, sus padres se separaron. Poco tiempo después, se mudó con su madre a California, a un pequeño pueblo llamado Pinole. Allí, su madre volvió a casarse con un hombre llamado Steve, y pronto nació un nuevo miembro de la familia, su hermanito. Tina, con tan solo 6 años, asumió con entusiasmo la responsabilidad de ayudar en casa y cuidar al bebé. Era una niña madura para su edad. Desde muy pequeña,
demostró una gran independencia y comenzó a hacer planes para su futuro. Ya en secundaria, pensaba en qué universidad quería asistir y, decidida, empezó a ahorrar para comprarse su propio auto. En 1984, con apenas 14 años, Tina comenzó el primer año de preparatoria. Pero desde el inicio, la escuela no fue el lugar ideal para ella. De carácter reservado y tranquila, se relacionaba solo con un pequeño grupo de amigas. Esa timidez la convirtió en blanco fácil para otras chicas, que comenzaron a burlarse de ella constantemente. La situación se volvió tan incómoda que Tina consideró cambiarse de escuela al finalizar el año. El 1 de abril fue un día especialmente difícil. Desde la mañana, todo parecía ir mal. En la cafetería, fue confrontada de nuevo por el mismo grupo de chicas. Las burlas escalaron a amenazas. Le dijeron que la esperarían a la salida. Pero ese no era un incidente aislado. Esa escuela tenía fama de problemática. De hecho, ese mismo día ocurrió otro suceso alarmante. Varios estudiantes metieron a un compañero en un contenedor de basura. Cuando un maestro lo encontró, se dio cuenta de que el chico estaba visiblemente ebrio. Descubrieron que algunos alumnos habían llevado alcohol y lo estaban bebiendo dentro del plantel durante el horario escolar. La madre de Tina le había sugerido cambiarla de escuela, pero ella, decidida, quiso aguantar los pocos meses que quedaban para terminar el año. Además del acoso de sus compañeras, ese día Tina recibió un castigo por haber llegado tarde repetidamente. Antes solía ir y venir en el autobús escolar, pero había dejado de usarlo justamente porque las mismas chicas que la acosaban también viajaban en ese transporte. Desde entonces, su madre, que debía irse temprano a trabajar, era quien la llevaba, y eso provocaba sus constantes retrasos. A pesar de las razones, la castigaron igual. Pero Tina tomó una decisión. No se quedaría castigada. Saldría directo a casa. Aunque su casa no estaba muy lejos, el camino no era del todo sencillo. Primero debía caminar por una vereda que la llevaba a un paso subterráneo que cruzaba por debajo de una carretera. Después de cruzarlo, aún debía caminar varios cientos de metros más para llegar a su hogar. Tina salió de la escuela aproximadamente a las 2:50 de la tarde. Por ese sendero caminaban también otros estudiantes, pero poco a poco se fueron dispersando, hasta que ella quedó completamente sola. 20 minutos más tarde, un conductor pasaba sobre el puente que cruzaba el paso subterráneo. Desde su auto notó algo extraño cerca del sendero, una figura inmóvil tirada cerca de la entrada al túnel. Le pareció tan inusual que decidió dar la vuelta en la siguiente curva para observar con más detalle. Cuando volvió a pasar, confirmó lo que temía, era el cuerpo de una persona. Sin perder tiempo, fue en busca de un teléfono público para llamar a la policía. En el camino, se cruzó con una patrulla y alertó a los oficiales sobre lo que había visto. Casi al mismo tiempo, la comisaría recibió otra llamada. Esta vez, eran unos estudiantes que también habían encontrado el cuerpo al caminar por la misma vereda. Los agentes llegaron al lugar rápidamente y lo que encontraron fue desgarrador. El cuerpo de una joven, sin vida, con señales claras de múltiples heridas punzocortantes. La escena era brutal. No tardaron en identificarla. Cerca del cuerpo, colgando de un árbol, encontraron su mochila. Era Tina. El área fue acordonada de inmediato. Comenzaron a buscar cualquier indicio que pudiera explicar lo que había sucedido. Recogieron colillas de cigarro y otros objetos dispersos, pero nada parecía tener relación directa con el crimen. Tampoco había señales del arma homicida. Cuando notificaron a la madre de Tina, ella confirmó algo más que desconcertó a los investigadores. No faltaba nada entre sus pertenencias. No había sido un robo. Las esperanzas ahora recaían sobre el trabajo de los forenses. Pero sus hallazgos no ofrecieron mayor consuelo. El reporte fue aterrador. Tina había recibido 44 puñaladas, aparentemente con un cuchillo de cocina. Sin embargo, no había señales de abuso sexual. La brutalidad del ataque hablaba de una furia incontrolable y de un asesino que aún andaba suelto. Este detalle descartaba a otro posible móvil. Al final, los detectives comenzaron a inclinarse por una hipótesis escalofriante. El crimen probablemente había sido cometido por alguien que conocía a Tina y que sentía por ella un profundo desprecio. Su madre les habló del constante acoso escolar que sufría a manos de un grupo de chicas. Los agentes comenzaron a investigar una por una. Pero pronto comprobaron que ese mismo día, todas esas alumnas también habían recibido un castigo por mal comportamiento y se habían quedado después de clases, algo que fue corroborado por el testimonio de uno de los maestros. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgiera otra pista.
Un estudiante de grados superiores se acercó a los agentes para contarles algo que había visto ese mismo día. Mientras conducía por la carretera cercana al paso subterráneo, vio a su compañero Jeff corriendo justo hacia el túnel. El nombre de Jeff llamó de inmediato la atención de los investigadores. Tenía fama de ser un estudiante conflictivo, uno de los más agresivos de toda la escuela. Se burlaba de otros alumnos, los intimidaba, y varias chicas incluso lo habían acusado de tocamientos indebidos. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue un detalle inquietante. Jeff solía llevar consigo un cuchillo, todo el tiempo. Los detectives decidieron ir a interrogarlo. Apenas lo vieron, notaron algo: tenía un corte reciente en uno de los dedos. Jeff explicó que se lo había hecho mientras cortaba pizza en su trabajo. Pero después, cambió su versión. Dijo que se había herido mientras intentaba abrir una tapa de ventilación. Las contradicciones, junto con su historial violento, fueron suficientes para que las autoridades obtuvieran una orden de cateo. Al registrar su casa, encontraron 2 cuchillos de caza. Ambos fueron enviados de inmediato al laboratorio forense, pero los peritos no lograron encontrar restos de sangre en ninguno de los cuchillos. Y aunque Jeff negó tener cualquier participación en el asesinato, lo cierto era que la policía no tenía pruebas concretas para arrestarlo. Y ese era el problema: no había evidencia. En la escena del crimen no apareció absolutamente nada que perteneciera al asesino. No había huellas dactilares. No había rastros biológicos. Nada que permitiera extraer una muestra de ADN. Con el paso del tiempo, Jeff permaneció en la lista de sospechosos, pero el caso comenzó a enfriarse. A pesar de recibir una avalancha de pistas, todas llevaban a callejones sin salida. Algunos estudiantes aseguraban saber quién era el asesino. Incluso hubo quienes llegaron a confesar el crimen, solo para después retractarse y decir que era una broma de mal gusto. Mientras los investigadores seguían sin una línea clara, decidieron cambiar el enfoque y mirar más de cerca al padrastro de Tina. Descubrieron que recientemente se había separado de la madre de Tina. Al parecer, el hombre había caído en el alcohol y se había vuelto agresivo. Familiares y amigos contaron que en varias ocasiones había golpeado a la madre de Tina, pero ella negó rotundamente esos señalamientos. Aún así, los conflictos entre ellos eran conocidos. Unos días antes del asesinato, él había ido a la casa intentando reconciliarse. Discutieron. Tina intervino y le gritó que dejara en paz a su madre. Cuando fue interrogado, el hombre dijo que estaba trabajando a la hora del crimen. Sus compañeros lo confirmaron. Pero entonces surgió un dato muy extraño. Después de enterarse del asesinato de Tina, el hombre subió a un autobús conducido por un conocido. Durante el trayecto, le entregó al chofer un cuchillo y le pidió que se lo guardara por un tiempo. El gesto llamó la atención de inmediato. El hombre explicó que, al saber lo que le había ocurrido a Tina, le pareció inadecuado presentarse en la casa con un cuchillo, que simplemente no quería incomodar a la madre. Los detectives lo investigaron a fondo, pero su coartada era sólida. Al no poder vincularlo directamente al crimen, fue descartado como sospechoso. 5 días pasaron sin avances, hasta que un nuevo caso sacudió a la comunidad. Una joven de un poblado cercano, Felton, a unos 8 kilómetros de Pinole, fue atacada mientras cruzaba un paso subterráneo. Un hombre desconocido la interceptó, le exigió que hiciera todo lo que él dijera y la amenazó con matarla. Pero la joven logró escapar. Corrió hasta ponerse a salvo y fue directo a la estación de policía a presentar la denuncia. El caso llamó de inmediato la atención de los detectives de Pinole. Las similitudes eran demasiado evidentes. Mismo tipo de lugar. Mismo patrón. Poco después, la policía logró localizar y arrestar al sospechoso. Los investigadores descubrieron algo que los dejó helados. El hombre había estado viviendo en Pinole justo en el momento en que Tina fue asesinada y se había marchado repentinamente después del crimen. Ese mismo día, había visitado a su abuela, y su comportamiento fue profundamente extraño. Estaba visiblemente alterado. Le dijo a su abuela que sentía que su vida iba por un rumbo oscuro. Poco tiempo después, Walter fue arrestado por otro ataque, esta vez en una ciudad distinta. La policía consiguió una orden para registrar su domicilio, y ahí encontraron 2 cuchillos manchados de sangre. De inmediato, las armas fueron enviadas al laboratorio forense. Pero los detectives no estaban preparados para el giro que venía. Los análisis revelaron que la sangre no era humana, sino de animales. A pesar del tropiezo, los investigadores no soltaron la pista. Continuaron buscando la manera de vincular a Walter con el asesinato de Tina. Sin embargo, todos los caminos los llevaban al mismo punto muerto. Desesperados por respuestas,
comenzaron a considerar una teoría aún más aterradora. ¿Y si detrás del crimen de Tina se escondía un asesino serial desconocido? Durante los meses siguientes, 3 jóvenes más fueron asesinadas en la región de la Seine y sus alrededores. Ninguno de esos casos lograba resolverse, pero algo en ellos parecía seguir el mismo patrón. La idea de un asesino en serie sembró el pánico en la comunidad. Las mujeres dejaron de caminar solas por la calle. Los padres no permitían que sus hijos salieran sin supervisión. Y el departamento de policía comenzó a sentir una enorme presión. Todos querían justicia. Todos querían un culpable. Ya. Pero el avance era nulo. Año tras año, los casos seguían sin resolverse. Y los detectives, sin una sola pista concreta. Hasta que, años más tarde, ocurrió otro asesinato. Una joven fue encontrada sin vida a solo unos kilómetros del lugar donde habían hallado el cuerpo de Tina. Una vez más, cerca de un paso subterráneo. Y, otra vez, sin rastro del asesino. La investigación se mantuvo en la oscuridad hasta principios de los años 90. Para entonces, el análisis de ADN ya se usaba como una herramienta clave en las ciencias forenses. Los detectives retomaron el caso de Tina, convencidos de que aún era posible identificar al responsable. Reexaminaron las pruebas, y entonces, lo imposible ocurrió. Obtuvieron una coincidencia genética con un hombre de 30 años llamado Michael Ayers, quien ya estaba cumpliendo condena por el asesinato de una mujer de 26 años. Inmediatamente, Michael se convirtió en el principal sospechoso del caso de Tina, y también de otras 3 víctimas cuyas muertes aún estaban sin resolver. Cuando la policía le mostró una fotografía de Ayers a la madre de Tina, ella sintió un escalofrío. Afirmó que lo había visto años atrás en una carne asada familiar. Incluso recordó que tenía algunas fotos guardadas de ese día. Pero cuando las encontró, la verdad salió a la luz. El hombre que aparecía en esas imágenes era muy parecido a Michael, pero no era él. A pesar de la decepción, los detectives intentaron por todos los medios encontrar alguna prueba que relacionara a Ayers con el asesinato de Tina. No lo lograron. Tampoco pudieron vincularlo con otros 2 asesinatos sin resolver. Sin embargo, el análisis de ADN en el caso por el que fue arrestado fue irrefutable. Michael Ayers fue condenado a muerte. 2 años después, en 1996, se resolvió otro caso cuando el ADN de un hombre llamado Robert Rhodes coincidió con una muestra obtenida en una escena del crimen. Pero al igual que con Michael, no se pudo establecer ningún vínculo con el asesinato de Tina. En los años siguientes, surgieron más sospechosos. Cada uno con sus propias historias. Cada uno con razones para ser investigado. Pero todos, sin excepción, negaron su participación. Y el caso seguía sin moverse. Todo permaneció en silencio, hasta el año 2007. Ese año, la detective Diana Savage, embarazada y temporalmente apartada del trabajo de campo, decidió usar su tiempo para revisar archivos de casos sin resolver. Fue entonces cuando se topó con la carpeta del asesinato de Tina. A medida que revisaba cada informe, cada fotografía, cada evidencia, llegaba a una conclusión devastadora. No había una sola prueba física que llevara al asesino. Nada. Pero hubo un detalle que captó su atención. Algo que nadie había cuestionado antes. La mochila de Tina. Había sido encontrada colgando de un árbol, cerca del lugar del crimen. Savage no creía que una niña, en medio de un ataque brutal, hubiera tenido la fuerza o la intención de colocarla allí. Si estaba ahí, fue porque el asesino la puso. Y entonces, surgió una idea. Para 2007, la tecnología forense había avanzado enormemente. Savage decidió jugar su última carta, enviar la mochila al laboratorio para analizarla. Tenía una teoría. Cuando un asesino ataca con un cuchillo en repetidas ocasiones, no es raro que se lastime a sí mismo, especialmente si la agresión es feroz. Y Tina había recibido 44 puñaladas. Era muy posible que el atacante se hubiera cortado, y que su sangre hubiera quedado en la mochila al colgarla. El problema era que en su ciudad no contaban con la tecnología adecuada para detectar rastros tan pequeños y antiguos. Por eso, la mochila fue enviada a un laboratorio del FBI. Allí, esperó su turno durante años. Hasta marzo de 2011. Ese mes, el teléfono de la detective Savage sonó. Era el laboratorio federal. Y lo que tenían que decir, cambiaría el rumbo del caso. En la mochila, los expertos del FBI lograron detectar diminutos rastros de sangre. Y no solo eso, extrajeron un perfil genético completo. En cuanto este perfil fue cargado en la base de datos nacional, hubo una coincidencia inmediata. El ADN pertenecía a Stephen Carlson.
Cuando la detective Diana Savage escuchó ese nombre, quedó atónita. Ella tenía en mente a otros 2 sospechosos como los más probables. Sin embargo, Carlson no le era un completo desconocido. Su nombre aparecía entre los documentos del caso original. Stephen Carlson había sido compañero de escuela de Tina. En el momento del asesinato, él tenía 16 años. Y sí, ya lo habíamos escuchado en esta historia. Era el mismo joven que aquel día fue arrojado a un contenedor de basura por sus compañeros. También era el estudiante que, más tarde, señaló a Jeff, el agresivo adolescente con el cuchillo, como posible sospechoso ante la policía. Pero eso no era todo. Durante la investigación inicial, los detectives ya habían considerado que Carlson podría estar relacionado con el asesinato, pero no encontraron ninguna prueba que lo vinculara directamente. Stephen tenía una reputación oscura en la escuela. Su comportamiento era errático. Frecuentemente hacía comentarios obscenos e incómodos a las chicas, y su actitud agresiva le ganó el apodo del espeluznante Carlson. Era víctima de constantes burlas. A los 15 años, comenzó a consumir drogas, lo que solo empeoró su conducta. Pasó varias veces por correccionales juveniles por distintos delitos. En aquellos años, varios conocidos suyos se acercaron a la policía. Dijeron que Stephen les había confesado que él fue quien mató a Tina. Pero cuando lo confrontaban, él lo negaba todo. Aseguraba que solo estaba bromeando. Tiempo después, fue encarcelado como adulto por intento de abuso sexual. Cumplió una condena de 2 años. Al salir, volvió al consumo de drogas y además, no se registró como agresor sexual, lo que le trajo nuevos arrestos. A finales de 2010, Carlson era una persona sin hogar. Fue detenido por posesión de sustancias prohibidas. En ese momento, le tomaron por primera vez una muestra de ADN, que fue incluida en la base de datos nacional. Ese pequeño paso fue clave. Apenas 6 meses después, el FBI logró procesar la mochila de Tina, y ahí estaba, su sangre mezclada con la del asesino. Su ADN lo delataba. Para entonces, Stephen ya estaba preso, y los detectives fueron a entrevistarlo. Cuando mencionaron el nombre de Tina, su reacción fue extraña. Nervioso. Pero no confesó. Con todo, ya no hacía falta. El análisis genético era concluyente. Lo acusaron formalmente del asesinato. El abogado defensor de Carlson intentó que el caso fuera juzgado en un tribunal para menores, alegando que Stephen era menor de edad al momento del crimen. Pero esa petición fue rechazada. El juicio se extendió por 3 años. Durante todo ese tiempo, Carlson permaneció tras las rejas. Lamentablemente, el día que debía iniciar el juicio, la madre de Tina falleció repentinamente de un infarto. Nunca pudo ver cómo el asesino de su hija enfrentaba la justicia. El proceso se retrasó y finalmente comenzó en octubre de 2014. A pesar de todos los intentos de su defensa, el jurado no tuvo dudas. Lo declararon culpable. Carlson fue condenado de 26 años a cadena perpetua. Él, sin embargo, siguió proclamando su inocencia. E inmediatamente apeló el veredicto. Pasaron años de apelaciones. Y en 2017, su abogado logró convencer al Tribunal de Apelaciones de que en el juicio original no se había demostrado la intención premeditada de matar a Tina. Esto significaba que no podía ser condenado por homicidio en primer grado. La sentencia fue modificada. Carlson fue sentenciado por asesinato en segundo grado, lo que redujo su condena a un mínimo de 16 años, aunque aún con posibilidad de cadena perpetua. Pero ni aún así reconocía su culpa. Hasta que, en el año 2020, ocurrió lo inesperado. Desde prisión, Stephen Carlson escribió 3 cartas, una dirigida a la familia de Tina, otra a la policía, y la tercera, a Tina misma. En ellas, por primera vez, admitía haberla asesinado. Contó lo que realmente ocurrió aquel fatídico día. Dijo que estaba furioso. Ese día lo habían humillado frente a todos, arrojándolo a un contenedor de basura. Además, la noche anterior había hecho una fiesta en su casa y sabía que su padre lo castigaría al llegar. Estaba frustrado, ebrio, descontrolado. Tras salir de la escuela, volvió a casa, tomó un cuchillo y salió de nuevo. Decía que su intención inicial era simplemente desahogarse con alguien. Pero cuando cruzó el paso subterráneo, al salir del paso subterráneo, Stephen vio a Tina, y sin pensarlo, se lanzó sobre ella. En su carta, confesó que no recordaba con claridad el momento del ataque. Solo tenía una imagen, él, de pie, con el cuchillo en la mano, cubierto de sangre, observando el cuerpo inmóvil de Tina.
En el mensaje que envió a la familia de la víctima y a la propia Tina, escribió unas disculpas. Afirmó que ella no merecía lo que le hizo, que lo lamentaba profundamente. Pero a pesar de la confesión, muchos dudaron de la sinceridad de su arrepentimiento. Y es que el castigo impuesto a Carlson incluía la posibilidad de libertad condicional. Para obtenerla, debía convencer a una comisión especial de que sentía un genuino remordimiento y que ya no representaba un peligro para la sociedad. Sin embargo, cuando un asesino continúa negando su culpa, resulta prácticamente imposible que logre su liberación. Y eso, según algunos, pudo haber sido el verdadero motivo de esas cartas, un intento desesperado por salir antes de prisión. Pero ni así lo consiguió. Aún con su confesión, la comisión negó su solicitud de libertad anticipada. Y hasta el día de hoy, Stephen Carlson permanece tras las rejas. ¿Saldrá algún día? Solo el tiempo, y las decisiones futuras de la Junta, lo dirán. Después de su arresto, muchos exalumnos de la preparatoria en la que estudiaron el ITINA rompieron el silencio. Dijeron que, en aquel entonces, todos, o casi todos, sospechaban de Carlson. Que lo veían como alguien extraño, capaz de algo así. Que sentían miedo. Esas sospechas, lejos de ayudar a resolver el caso, aislaron aún más a Carlson. Y con los años, sus compañeros preferían evitarlo por completo. Pero ninguna de esas intuiciones sirvió de algo en su momento. Lo que finalmente resolvió el caso no fue un testimonio ni una confesión inmediata. Fue la ciencia, el análisis de ADN. Y también, la perseverancia de una detective embarazada que se negó a dejar que el asesinato de una niña quedara en el olvido. Cabe recordar que, antes del año 2010, el ADN de Stephen Carlson no estaba en ninguna base de datos. Incluso si la sangre en la mochila se hubiera identificado antes, probablemente no habría llevado a nada. Solo el hecho de que Carlson fuera arrestado con drogas y se le tomara una muestra genética, fue lo que lo colocó, por fin, bajo el foco de la justicia. Gracias por acompañarnos en esta historia. La verdad, aunque tarde, siempre termina por salir a la luz.